En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. San Juan Diego, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas. Seguimos con el tema de la Virgen María en estas preguntas y respuestas. Sigue así. Se supone que la encarnación es por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Puedes explicarnos por qué por obra y por qué por gracia? Sí, la encarnación del Verbo de Dios es obra y gracia del Espíritu Santo. Es obra del Espíritu, y también se dice que es por gracia de Él, como queriendo remarcar el don, que todo esto es gratuidad, iniciativa amorosa de Dios. ¿Cuál fue la relación de María antes de la anunciación con el Espíritu? Como decía antes, María es llena de gracia, llena de Dios, desde el primer instante de su existencia. Por lo tanto, ella está colmada del Espíritu desde su misma concepción. María llena de gracia desde su misma concepción, llena del Espíritu Santo desde el primer instante de su existencia, llena de gracia. ¿Cuál fue la relación posterior? María fue creciendo en gracia, en el sentido de que ella fue creciendo de plenitud en plenitud, siempre llena de gracia. Siempre llena de Dios. ¿Qué papel juega el Espíritu en la visitación y en el salto de Juan en el seno de Ana? María lleva esta plenitud de Dios a su prima Isabel cuando la va a visitar, y el niño que llevaba Isabel en su seno saltó de alegría, se llenó del Espíritu Santo. ¿El Magnificat tiene relación con el Espíritu? María canta al Señor el Magnificat cuando va a visitar a Isabel. Toda la alegría del anuncio del ángel de que ella iba a dar a luz al Mesías de Dios, ella lo expresa en este cántico de alabanzas. Ella glorifica al Señor con todo su ser. ¿De qué manera el Espíritu Santo va interviniendo en la vida de María, en Belén, en Egipto, en el regreso de Nazaret, en el regreso a Nazaret? La vida de María fue una vida de fe, llena de pruebas, oscuridades, preguntas, sufrimientos, y también de alegrías y gozos inefables del alma. Ella es la peregrina de la fe que camina delante del pueblo de Dios. Ella nos marca el camino, nosotros seguimos sus huellas frescas. Dice Juan Pablo II que la fe de María quedó en el patrimonio espiritual de la Iglesia, y nosotros, al creer, en cierta manera, comulgamos con esa fe de la Madre de Dios. Todo esto es obra del Espíritu Santo. Él le dio el don de la fe y la sostuvo en el camino, en Belén,
en el nacimiento de Jesús, en la visita de los magos, en la alabanza de los pastores. Ella guardaba todas estas cosas en su corazón. La huida a Egipto es un momento muy duro para esta familia, la familia de Jesús. Ellos llevan al niño para salvarlo de Herodes, que lo quería matar. Y viven el viaje y el exilio con todo lo que eso implica. Luego, en Nazaret estuvo 30 años con Jesús y José, viviendo una vida familiar llena de paz, del gozo del Espíritu, y también preparándose para todo lo que iba a vivir Jesús. ¿José era también un hombre del Espíritu Santo? José se casó con María, obedeciendo al Señor. José amaba a María, y como todo matrimonio que vive el amor, se donaban mutuamente sus riquezas y sus dones. María le transmitió a José toda esa plenitud del Espíritu. Podríamos decir que él se llenó de gracia a su lado. Y María encontró en él al compañero ideal, con quien tuvo que pasar tantas dificultades y desafíos, y con quien gozó tantos regalos que Dios les hacía, y el principal, tener a Jesús junto a ellos, y ellos ser sus padres, quienes lo cuidaban y educaban. ¿Puede decirse que la Sagrada Familia era carismática? Como decía el padre Emiliano Tardif, los carismas son dones para el servicio de los demás, y estos son sin cuenta, es decir, no tienen cuenta, son muchísimos. También el cuidar de Jesús era un carisma de educación, consejo, etc. En este sentido eran carismáticos. Tuvieron todas las gracias que su misión les demandaba. Y también habrán sido carismáticos en la oración, de alabanza y acción de gracias, movidos por el Espíritu que los colmaba. ¿El Espíritu interviene en el hallazgo de Jesús en el templo? José y María se angustiaron mucho al perder a su hijo, al adolescente Jesús, y lo buscaron durante 3 días y 3 noches. Y por fin lo encontraron en el templo, junto a los maestros y doctores de la ley. Y en todo esto, la providencia, el Espíritu, los ayudó y cuánto. Jesús les dijo por qué lo buscaban, que él tenía que estar en las cosas de su Padre. También el Espíritu les ayudó a recibir esta respuesta enigmática y guardarla y meditarla en el corazón, como dice San Lucas en su capítulo 2, versículos 41-52. Guardaba todas las cosas en su corazón María, y lo mismo José. ¿De qué manera interviene en las bodas de Caná y en ese empujar de María a Jesús a la hora? En Caná de Galilea, en una fiesta de bodas, esas que se hacían en los pueblos de campo, que duraban días, se acabó el vino. María se lo hizo notar a Jesús, y él obedeció a María. Hizo el milagro de convertir el agua en vino, el primer milagro de Jesús, el primer signo de que el reino de Dios había llegado con Jesús.
Al obedecer a María, Jesús había reconocido en esas palabras de su madre la voluntad del Padre Dios. Ese era su alimento, hacer la voluntad del Padre. Tanto en María, cuando toma la iniciativa de decirle a Jesús sobre la falta de vino, como en Jesús cuando realiza el milagro, obra el Espíritu Santo. Todo es por obra y gracia suya. ¿Suponés que María sanaría gente? ¿Haría imposición de manos? María, la llena del Espíritu, la imagino en Nazaret, en su hogar, y también como una vecina comprometida con los demás y con la vida de su pueblo. En una vida del todo sencilla por afuera, pero en su corazón llena de la presencia de Dios. Y luego de Pentecostés, como miembro de la primera comunidad cristiana, la imagino más activa, apoyando la vida de los apóstoles y de cada hermano y hermana que se acercaba a la comunidad. No sé si impondría las manos, pero toda su persona era servicio, sanación, amor. Y sí la imagino con las manos levantadas hacia Dios, alabándole en la asamblea de los creyentes, de los primeros cristianos. ¿Cuál es la compañía del Espíritu para María en el Calvario? ¿La ayuda a soportar la espada en su alma? El Espíritu la llenó de fuerza cuando tuvo que soportar la pasión de Jesús. Allí se cumplió especialmente la profecía de Simeón en el templo, cuando presentaban al niño con su esposo José. Mira, este niño está colocado de modo que todos en Israel o caigan o se levanten. Será signo de contradicción. Y así se manifestarán claramente los pensamientos de todos. En cuanto a ti, una espada te atravesará el corazón. Lucas capítulo 2. ¿Cuál es el rol de María a partir de la ascensión del Señor en cuanto a mostrar el camino del Espíritu? La presencia de María en la primera comunidad, en la iglesia primitiva, fue clave. Su presencia materna, el testimonio de su fe, fortalecían y daban luz a todos los que la rodeaban. Su testimonio de fe y amor debe haber sido tan grande y tan discreto al mismo tiempo, que todos encontrarían en ella a la Madre, como se la dejó Jesús a su discípulo amado desde la cruz. Juan 19. Y en la persona de este discípulo amado, la dejó a todos los discípulos y discípulas amados a lo largo de todos los siglos. ¿Tiene algo que ver la asunción de María a los cielos con la espiritualización de su cuerpo? Sí, mucho. Ella estaba llena del Espíritu, como enseñan nuestros pastores en el documento de Puebla, en México. Dicen así: María es garantía de la grandeza femenina, muestra la forma específica de ser mujer, con esa vocación de ser alma, entrega, que espiritualice la carne y encarne el espíritu. Ese mismo espíritu, al final de su vida, se la llevó junto al Señor.
la tomó y su cuerpo, lleno del Espíritu, se elevó hacia Dios. Ahora sigue las preguntas de vuelta un poco más sobre el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos descubrir al Espíritu Santo? Pienso que hay que invocar al Espíritu Santo para que venga a nosotros y se manifieste con sus dones y carismas. En el Evangelio de San Juan, en la última cena de Jesús con sus apóstoles, Él les promete la venida del Paráclito. Esta palabra Paráclito es extraña para nosotros, es de origen griego y no fue traducida para no quitarle toda la riqueza de su significado. Es un nombre dado al Espíritu Santo, lleno de significados. Es el consolador, el abogado, el intercesor. También este Espíritu Santo prometido será el que nos enseñe la verdad. ¿Qué verdad? La que Jesús nos enseñó. Y el Espíritu nos la hará comprender, y esta verdad en cada situación concreta de nuestras vidas y en la vida de la Iglesia. Será el que nos recuerde la verdad cada vez que sea necesario. Será el que dé testimonio en nosotros y a través nuestro, especialmente en las dificultades y persecuciones. Es interesante que Jesús dice: les enviaré otro Paráclito, ya que Él, Jesús, es el primer Paráclito y se quedará con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos. El Paráclito es aquel espíritu que tiene que ser invocado para que venga junto a nosotros, para que esté con nosotros y de esa manera sea nuestro consolador y abogado y nos llene de sus dones y carismas. Esto ya lo vimos antes, ¿no? ¿Qué ejercicios prácticos recomendarías? Además de invocarlo en nuestra oración personal, es bueno hacerlo con otros. Yo siempre recomiendo, en la medida de las posibilidades, participar de un grupo de oración. Será porque yo comencé así, ¿no? Mi vida espiritual fuerte, ¿no? En un grupo de oración. En nuestra sociedad tan individualista y materialista, es bueno participar de un grupo en el que todos participamos de la misma fe y oramos en un mismo espíritu. ¿Cómo abrirnos a Él y a su accionar? Querer abrirse a Él ya es abrirse. Luego, invocarlo y saber que siempre se hará presente. Es promesa de Jesús y sus promesas se cumplen. ¿Por qué no tenerle miedo? Basta ver cuáles son los frutos de su presencia para no temerle jamás. Los frutos de su presencia son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio propio. Como dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Háblame de cada uno de sus dones brevemente: sabiduría, consejo, etc. Los dones que el Espíritu Santo derrama en las almas de los creyentes son 7, como aparece en Isaías capítulo 11, versículos 1 al 3. Te diré 2 palabras de cada uno de ellos. Sabiduría. Este don nos enseña cómo vivir la vida, haciendo la voluntad de Dios, abrazando el bien y rechazando el mal. Sabiduría nos enseña cómo vivir la vida. Entendimiento.
Este don nos permite entrar en algo, en los misterios de Dios y comprender las sagradas escrituras. Consejo. El Espíritu nos aconseja qué es lo que nos conviene en cada situación que lo necesitamos. Y también somos instrumentos unos con otros de este don que viene del Espíritu Santo. Consejo. Fortaleza para la vida de todos los días y especialmente para los momentos de sufrimiento y de prueba. Ciencia nos hace ver la obra de Dios en las criaturas y en el corazón humano de una manera especial. Piedad es la relación filial y amorosa que se despierta en nuestros corazones para con Dios y para con su obra, la piedad. Temor de Dios es el santo respeto por Dios y todo lo referente a Él. No es el miedo, porque el amor destierra al miedo, como enseña la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18. El amor destierra al miedo. Santa Catalina de Siena llamaba a este don el dulce temor de Dios. Se dice que desde la ascensión de Cristo a los cielos vivimos el tiempo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Gracias a la vida de Jesús, gracias a la ida de Jesús a los cielos, ha venido a nuestra ayuda otro Paráclito. Es el Espíritu Santo enviado por el Padre y el Hijo para nuestra ayuda y consuelo. Este es el tiempo del Espíritu y de la Iglesia, que continúan en el mundo la obra redentora de Jesús, que continúan en el mundo la obra redentora de Jesús. Hacen presente en el mundo y para el mundo a Jesús. Es la hora del Espíritu Santo y de la Iglesia. Es nuestra hora. Bueno, hasta aquí llegamos y la seguimos la próxima. Muchas gracias.